observando la luz que se filtraba a través de la ventana en medio de la lluvia. Catherine Wilson dejó escapar un profundo suspiro. Sentada en su escritorio en una pequeña empresa de traducción, traducía sin descanso contratos del español al inglés. A veces, se sentía desanimada al darse cuenta de lo monótona que se había vuelto su vida. ¿Terminaste de traducir el contrato de Gautier?, preguntó su jefe, Mike. Catherine apartó la mirada de la pantalla rápidamente y forzó una sonrisa. Casi lo termino. Seguro lo envío hoy. Mike asintió con satisfacción y caminó hacia el escritorio de otro empleado. Catherine volvió a enfocarse en la pantalla de su computadora y movió los dedos con rapidez sobre el teclado. En la empresa, sus habilidades con el español eran muy valoradas. Su capacidad para hablar, escribir y comprender el idioma con la misma fluidez que su lengua materna la convertía en un elemento clave en la industria. Pero, irónicamente, quienes menos apreciaban su talento eran los de su propia familia. Los Wilson habían producido generaciones de médicos, abogados y empresarios. Su padre, George, era un reconocido cirujano cardíaco en la ciudad, y su madre, Martha, había sido una exitosa abogada. Su hermana, Victoria, siguió los pasos de su padre y se convirtió en médica. En una familia como esa, Catherine era la única que se había convertido en, simplemente, una intérprete. Cuando decidió especializarse en lingüística en la universidad y luego perfeccionar su español, su familia nunca dejó de mirarla con recelo. Deberías haber ido a la escuela de medicina, le repetía su madre. Al menos conviértete en intérprete en tribunales, insistía su padre. Su hermana le sugería constantemente otros caminos, desde trabajar como freelance hasta conseguir estabilidad en la empresa de traducción. Su trayecto no había sido fácil. Se sentía orgullosa de sus decisiones, pero la culpa de no haber cumplido con las expectativas familiares siempre rondaba su mente. Su relación con ellos era aparentemente pacífica, pero Catherine siempre se sentía como una extraña. La invitaban a la cena de Navidad, pero la dejaban fuera de las conversaciones importantes. En los cumpleaños, solo recibía un mensaje frío y sin emoción. Así había sido durante años. Su talento solo era apreciado cuando su familia viajaba al extranjero. ¿Puedes leer este menú en español? ¿Qué dice este letrero? Solo en esos momentos se convertía, temporalmente, en un miembro valioso de la familia. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Catherine regresó a su pequeño departamento. Apenas se había dejado caer en el sillón cuando su celular sonó. Al ver la pantalla, se sorprendió. Era una llamada de su madre. ¿Hacía tanto tiempo que no hablaban? No podía recordar la última vez que había recibido una llamada de su madre. Me alegra haberte contactado. La voz de Martha sonaba inusualmente animada. Tengo noticias maravillosas, George. Victoria y yo hemos decidido viajar a España el próximo mes. Catherine escuchó en silencio. Un simple anuncio de viaje bien pudo haber sido enviado por mensaje de texto. Así que, ¿te gustaría venir con nosotros? Sorprendida por la repentina invitación, Catherine se quedó sin palabras. No había viajado con su familia desde que era niña. Por supuesto, tu español sería de gran ayuda. Estamos planeando quedarnos 2 semanas, principalmente en Barcelona. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Tal vez esta era la oportunidad que necesitaba para reparar su relación con su familia, aliviar la tensión con su hermana y acercarse a sus padres. Iré, gracias, mamá. Después de colgar, Catherine sintió una mezcla de emociones. ¿Realmente querían su compañía o solo necesitaban un intérprete conveniente? Pero quizás esta vez sería diferente. Quizás este viaje traería de vuelta el calor a sus distantes y frías relaciones familiares. Sin embargo, cuando comenzaron los preparativos, sus temores se confirmaron. Sus padres y su hermana la bombardearon con peticiones, hacer una lista de los lugares turísticos de España, reservar restaurantes, averiguar cómo conseguir taxis, antes incluso de partir. Ya le estaban tratando como la asistente personal de la familia. Aún así, Catherine no perdió la esperanza. Mientras empacaba su maleta, sonrió. Nuevos recuerdos con su familia la esperaban bajo el sol de Barcelona. Quería creer que este viaje la haría sentir, por fin, parte de la familia. En la mañana de la salida, se encontró con sus padres y su hermana en el aeropuerto. Oh, Catherine, ¿estás segura de ese atuendo? Nos vamos a hospedar en un hotel de lujo en Barcelona, ¿sabes? Victoria la miró de arriba a abajo con una mueca de desaprobación. Catherine bajó la vista a su ropa casual, sintiéndose incómoda al compararse con el elegante vestido de diseñador de su hermana, pero mantuvo la calma. No te preocupes, compraré algo allá. No hay tiempo para eso, interrumpió su padre. George, Catherine, ¿puedes llevar las maletas de todos al control?
Con un suspiro, Catherine levantó las 4 pesadas maletas y comenzó a caminar. El viaje familiar apenas empezaba. Se repitió a sí misma que esto era solo el comienzo, que seguramente le esperaban momentos inolvidables en Barcelona. 2 semanas con su familia, eso era lo único que importaba. Con estos pensamientos en mente, los siguió hasta la puerta de embarque. El calor español los recibió sin piedad al bajar del avión. En el taxi del aeropuerto al lujoso hotel, Catherine se secó el sudor de la frente mientras miraba por la ventana, maravillándose con el hermoso paisaje urbano. Victoria se aplicaba otra capa de bloqueador solar mientras sus padres hojeaban una guía turística. Nadie le dirigió la palabra a Catherine. «Oh, esto es encantador», dijo Marta, cerrando su libro. «Este hotel es uno de los más históricos de Barcelona. La decoración del vestíbulo es de estilo modernista de finales del siglo XIX, influenciado por Gaudí. Nuestra suite tiene vista a la Sagrada Familia», agregó George. «Fue caro, pero vale la pena». Catherine sonrió mientras miraba por la ventana. Se sentía genuinamente agradecida de poder explorar esta hermosa ciudad con su familia. Hasta ahora, su presencia había sido como aire, apenas notada, pero tenían 2 semanas por delante, tiempo suficiente para mejorar su relación. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, el conductor comenzó a bajar el equipaje del maletero. «Catherine, ¿puedes encargarte de las maletas?», dijo su padre. «Te doy la propina después». Ella asintió en silencio y tomó las 4 maletas pesadas. Afortunadamente, un botones del hotel llegó rápidamente en su ayuda. Para cuando terminó de acomodar todo, su familia ya había entrado al lujoso vestíbulo. Pisos de mármol, columnas imponentes, candelabros deslumbrantes. El interior del hotel era impresionante. Catherine, arrastrando su cuerpo cansado, quedó cautivada por su belleza. Su familia ya estaba en la recepción cuando ella se apresuró a alcanzarlos. «Aquí está la reservación a nombre de los Wilson», dijo George. El joven recepcionista sonrió amablemente. En su gafete se leía el nombre, Carlos. «Sí, correcto. Una suite y 2 habitaciones regulares», respondió George. Carlos revisó la computadora y murmuró algo en español. Todos, excepto Catherine, parecían confundidos. «¿Qué dijo?», preguntó Marta, volviéndose hacia su hija. Antes de que Catherine pudiera responder, Carlos cambió al inglés. «Disculpen, después de verificar su reserva, veo que están registradas 3 habitaciones, pero, ¿son 4 huéspedes?». «Sí, correcto», afirmó Marta. «Somos 4». Carlos miró la pantalla de la computadora, frunciendo el ceño con una expresión de duda. Luego, comenzó a hablar nuevamente en español, probablemente porque le resultaba difícil explicarlo en inglés. «La reserva es para 3 personas, pero ustedes son 4. Podemos organizar otra habitación solo por esta noche, con una tarifa adicional». Catherine abrió la boca para traducir, pero antes de que pudiera decir algo, Victoria soltó una carcajada. «Vaya, buen trabajo», dijo con tono burlón. Catherine la miró confundida. «¿De qué hablas?». Victoria sonrió con malicia. «Nunca reservaron una habitación para ti en primer lugar. ¿Por qué te sorprende?». El mundo de Catherine pareció oscurecerse de golpe. ¿Qué quieres decir?». «La reservación del hotel siempre fue para 3 habitaciones, una para papá y mamá, otra para mí y otra vacía. Solo te trajimos como nuestra intérprete», afirmó Victoria con total naturalidad. Catherine miró a sus padres. Permanecieron en silencio, con expresiones incómodas. Su padre desvió la mirada y su madre fingió buscar algo en su bolso. «Lo siento», casi dijo finalmente su padre. «En realidad, nunca planeamos que te quedaras en el hotel. Solo necesitábamos tu ayuda para llevar el equipaje del aeropuerto al hotel. Después de eso, eres libre de irte». «¿Libre de irme?», repitió Catherine con incredulidad. «Me invitaron a un viaje de 2 horas y ahora me dicen que ni siquiera tengo un lugar donde quedarme». «No lo tomes a mal», intervino su madre. «Necesitábamos tus habilidades con el idioma, pero siendo honestos, hospedarte en un hotel de lujo no se ajusta muy bien a tu situación económica, ¿verdad?». Catherine se quedó helada. El trato frío que había sentido de su familia durante años superaba incluso sus peores pensamientos. Para ellos, no era más que una herramienta, una intérprete conveniente en un país donde no hablaban el idioma, alguien que cargaba equipaje pesado. Desde la recepción, Carlos observó la situación con discreción. Con un tono bajo y en español, le preguntó: «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Catherine le respondió en el mismo idioma: «Gracias, pero estoy bien». Una mezcla de vergüenza e ira brotó en su interior. Años y años buscando el amor de su familia,
un amor que siempre había estado fuera de su alcance, sin importar cuánto lo intentara. Era momento de aceptar la triste realidad. Entiendo, dijo con calma. Solo soy una intérprete y una cargadora de maletas, pero mi trabajo ya terminó, así que me despido. Tomó su propia maleta de la pila de equipaje en el vestíbulo del hotel. En su prisa, sin darse cuenta, agarró otra bolsa, la pequeña maleta de viaje que su padre había estado cuidando con tanto recelo. La bolsa donde guardaba los pasaportes de todos, las carteras y las tarjetas de crédito. Espera, llamó su padre. Pero Catherine no se detuvo. Me han utilizado todo este tiempo, dijo aún de espaldas. Se acabó, ahora pueden contratar intérpretes en el hotel. No, después de todo, tienen dinero. Sin mirar atrás, cruzó el lujoso vestíbulo y salió por la puerta principal. Su cabeza era un torbellino de emociones, ira, tristeza y una extraña sensación de alivio, como si por fin se hubiera liberado de años de falsas ilusiones. Espera, gritó su madre desde atrás. Pero Catherine no se detuvo. La bolsa en su hombro se sentía pesada, aunque no tanto como el peso en su corazón. Respiró hondo y salió bajo el resplandeciente sol de Barcelona. Caminó sin rumbo, sus pies moviéndose por inercia. 10 minutos después, finalmente se detuvo y miró a su alrededor. Había terminado en un estrecho callejón del barrio gótico, rodeada de antiguas calles empedradas y edificios de piedra. Los edificios coloridos se alzaban a ambos lados de la estrecha calle, y el ruido distante del bulevar le recordaba que estaba en una ciudad desconocida. Por primera vez, Catherine se dio cuenta de que estaba realmente sola. El peso de la bolsa en su hombro la incomodaba. Se sentó en una banca y, con cierta aprensión, revisó su contenido. Su corazón dio un vuelco al ver lo que había dentro. Era la bolsa de su padre. Al abrirla, encontró los pasaportes de toda la familia, una buena cantidad de efectivo y varias tarjetas de crédito, perfectamente ordenadas. Lo había tomado sin darse cuenta en medio del caos. Esto es un problema, murmuró para sí misma. Dudó, podría regresar de inmediato y devolverlo, pero la humillación que acababa de sufrir cruzó por su mente y apretó la mandíbula. No puedo quedarme con esto, pero tampoco quiero volver ahí ahora mismo. Para despejar sus pensamientos, entró en una cafetería cercana, pidió un café y se sentó junto a la ventana. Sacó la bolsa una vez más y volvió a revisar su contenido. Había bastante dinero en efectivo, convertido a euros, equivalía a varios meses de su salario. Pero ni pensarlo, tengo que devolverlo, se dijo firmemente. En ese momento, un profundo suspiro la sacó de sus pensamientos. A su lado, una mujer local de unos 40 años tenía la cabeza entre las manos, rodeada de documentos y con una laptop abierta. Hablaba por teléfono en español fluido, quejándose de que un guía turístico se había enfermado de último minuto y no tenía un reemplazo. Voy a tener que cancelar el tour, dijo con frustración antes de colgar. Suspiró de nuevo y tomó su café, pero en su torpeza, derramó la taza sobre los papeles. Esto es lo peor, exclamó con desesperación. Catherine reaccionó al instante. Se levantó de su asiento y corrió a la mesa con un puñado de servilletas. Déjame ayudarte, dijo en un español claro y fluido, evitando que el café se extendiera sobre más documentos. La mujer la miró sorprendida. Gracias. Tu español es muy bueno. He trabajado como intérprete por más de 10 años, respondió Catherine con una sonrisa. Después de salvar los papeles, la mujer se presentó. Elena Rodríguez, dueña de Barcelona Adventures, una agencia de viajes local. Estoy en un aprieto, dijo con un suspiro. El guía que iba a dirigir un recorrido para un grupo de turistas de habla inglesa esta tarde se enfermó de repente. Antes de pensarlo demasiado, Catherine se encontró diciendo: si quieres, yo puedo ayudar. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿De verdad, conoces bien Barcelona? Para ser sincera, es mi primera vez aquí, admitió Catherine, pero preparé información turística para mi familia. No tengo problemas con el español ni el inglés, y me encanta la historia y la cultura. Elena la estudió por un momento y luego asintió con decisión. Entonces, ¿te gustaría intentar guiar el recorrido de hoy? Es una emergencia. Te pagaré, por supuesto. Catherine aceptó sin dudarlo. Tenía el presentimiento de que este encuentro casual podría ser un nuevo comienzo. Pero, su ropa. Miró su atuendo informal de viaje con algo de preocupación. No te preocupes, dijo Elena con una sonrisa. Ven a la oficina, tenemos uniformes. Además, hay tiempo para explicarte los detalles del recorrido en el camino. Por un momento, Catherine se olvidó de su familia, pero el peso de la bolsa en su hombro le recordó la realidad.
Pensaré en los pasaportes más tarde, se dijo. Ahora tenía que concentrarse en la oportunidad frente a ella. La oficina de Elena era pequeña pero vibrante. Hermosas fotos de Barcelona decoraban las paredes, y los estantes estaban llenos de guías turísticas y mapas. Aquí tienes, dijo Elena, entregándole un polo azul y una gorra. Ahora, déjame explicarte la ruta del tour. Claro, respondió Catherine, lista para tomar notas. Este recorrido se centra en el barrio gótico y el Museo Picasso. Hay 12 participantes, todos turistas de habla inglesa. La ruta básica está en este mapa. Cuando lleguemos al museo, me gustaría que les hablara sobre algunas obras importantes. Catherine escuchó con atención, tomando apuntes y memorizando los puntos clave. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción, pero decidió confiar en sus habilidades. Tengo un favor más que pedirte, dijo Elena con una leve incomodidad. Mi empresa aún es pequeña, así que te pagaré en efectivo, pero puede que no alcance a retirarlo antes de que cierre el banco. ¿Podrías esperarte hasta mañana en la mañana? Catherine miró inconscientemente la bolsa de su padre. Ahí había suficiente dinero en efectivo como para no preocuparse por el pago inmediato. Sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la desechó. No hay problema, respondió. Lo que más me preocupa ahora es encontrar un lugar donde quedarme esta noche. Elena notó algo en su expresión. ¿Pasó algo? Catherine dudó, pero finalmente explicó, de manera breve, cómo su familia la había dejado sin una reserva de hotel. No dio demasiados detalles, pero la cara de Elena reflejaba comprensión. Eso debió ser muy difícil, dijo con simpatía. Conozco un hotel cercano que tiene precios razonables. Llamaré para hacerte una reserva. Esa misma tarde, Catherine guió a su primer grupo de turistas. Al principio, los nervios la traicionaban, pero conforme combinaba los materiales preparados por Elena con la investigación que había hecho para su familia, fue ganando confianza. El grupo parecía satisfecho con su explicación, y sus habilidades en inglés y español fueron bien recibidas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Barcelona?, preguntó un turista estadounidense. De hecho, hoy es mi primer día, respondió Catherine con honestidad, pero me alegra poder compartir con ustedes el encanto de esta ciudad. Su franqueza pareció caerles bien, y al final del recorrido, todos la despidieron con un cálido aplauso, algunos incluso dejaron propina. Elena estaba encantada con su desempeño. Realmente tienes talento. Todos los turistas te elogiaban. Catherine sintió un poco de vergüenza, pero en el fondo disfrutó una pequeña sensación de triunfo. Era la primera vez que realmente valoraban sus habilidades lingüísticas. Apenas habían pasado unas horas desde que dejó a su familia en el hotel, pero su mundo ya había cambiado por completo. De hecho, tenemos recorridos todos los días durante la próxima semana, dijo Elena al regresar a la oficina. ¿Te gustaría guiarlos? Nuestro otro guía tardará en recuperarse. Por supuesto, respondió Catherine sin dudarlo. Me encantaría. Esa noche, se hospedó en el hotel que Elena le había reservado. Era pequeño, pero limpio y cómodo. Tomó prestado un poco de dinero de la bolsa de su padre para comprar ropa nueva y artículos de aseo. Cuando finalmente se recostó en la cama, repasó todo lo que había sucedido ese día. Por la mañana, había sido la encargada de cargar el equipaje de su familia, pero por la noche, ya era guía turística. Así es la ironía de la vida, pensó. En cuanto a los pasaportes y el dinero, ya vería qué hacer mañana. Por ahora, solo quería dormir con la emoción de un futuro lleno de posibilidades. Un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Catherine despertó con más energía de lo esperado. Mientras desayunaba, pensó en su familia. Para ese momento, seguramente ya habrían notado la ausencia de sus pasaportes y dinero. Probablemente estarían entrando en pánico. Sintió una punzada de culpa, pero aún más fuerte era la emoción de haber comenzado su propio camino. Ese día, volvió a guiar el recorrido con más confianza que el anterior. Se sentía más segura y lograba transmitir el encanto de Barcelona con entusiasmo. Los turistas quedaron encantados con su guía y comenzaron a recomendarla. En la mañana del tercer día, Elena la esperaba en la oficina con una sonrisa. Tu guía está ganando fama, dijo emocionada. Las reservas han aumentado y me gustaría contratarte por la semana completa. Catherine aceptó encantada. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Cuando se volteó, se encontró con visitantes inesperados. Ahí estaban sus padres y su hermana. Los tres lucían agotados, pero especialmente su padre, que parecía completamente exhausto. Catherine se quedó sin aliento. Se preguntó cómo la habían encontrado, pero aunque Barcelona era una ciudad grande, las agencias de turismo eran pocas.
Seguramente recorrieron una por una hasta dar conmigo. Así que te llevaste nuestros pasaportes y nuestro dinero, acusó Victoria con un tono severo. Catherine intentó mantener la calma. No los tomé intencionalmente, fue un accidente, tenía prisa. Solo devuélvenos los pasaportes, la interrumpió su padre con el rostro tenso. Fuimos al consulado, pero el trámite ha sido complicado. Catherine lo miró fijamente. ¿Han estado batallando durante 3 días? Preguntó en voz baja, sin poder comunicarse, sin dinero. ¿Cómo se sintió eso? Su hermana frunció el ceño. ¿Qué estás tratando de decir? Su irritación era evidente. Así es como me he sentido todo este tiempo. La voz de Catherine tembló, siempre tratada como una herramienta conveniente por mi familia, solo útil cuando necesitaban mis habilidades lingüísticas. Elena observó la tensa confrontación, le dirigió a Catherine un pequeño asentimiento y discretamente se retiró a la parte trasera de la oficina. No parecía querer intervenir en un asunto familiar. Nos equivocamos, habló su madre por primera vez. No te valoramos lo suficiente, pero ahora realmente estamos en problemas. ¿No nos ayudarás? Catherine miró los rostros de cada uno de ellos. Sus expresiones mostraban confusión y arrepentimiento. Pero, ¿realmente se arrepentían de cómo la habían tratado? ¿O solo querían salir de esta difícil situación? Les devolveré los pasaportes, dijo Catherine con firmeza, pero con una condición. ¿Condición?, preguntaron los tres al mismo tiempo. Quiero que entiendan cómo me he sentido todo este tiempo, dijo ella. Pasen 3 días como turistas en un país donde no hablen el idioma. Les propuso que, durante esos 3 días, solo usaran inglés y se unieran a los tours que ella guiaba. Después de eso, les devolvería los pasaportes. La familia se quedó en shock, pero no tenía otra opción. Aceptaron a regañadientes. Hasta entonces, seguiré trabajando aquí, añadió Catherine. Gracias a Elena, por primera vez me han valorado de verdad. Al notar su determinación, su familia no pudo discutir más. Cuando se fueron, Elena regresó. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Catherine respiró hondo y sonrió. Sí, estoy bien. Durante los próximos 3 días, tendré unos invitados muy especiales en mis recorridos. Elena asintió con comprensión. Serás una guía maravillosa, no desperdicies tu talento. Catherine miró por la ventana al brillante cielo de Barcelona. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, era un camino que ella misma había elegido. Un aprendizaje inesperado. El desafío de los 3 días se convirtió en una experiencia reveladora para la familia Wilson. Participando en los tours guiados por Catherine, experimentaron por primera vez la ansiedad y la soledad de ser extranjeros en un país donde no hablaban el idioma. El primer día, George, Marta y Victoria se unieron de mala gana al tour. Apenas hacían contacto visual con Catherine, como si aún quisieran negar su talento. Sin embargo, al ver cómo otros turistas elogiaban las explicaciones de Catherine y la fluidez con la que hablaba, sus expresiones comenzaron a cambiar. ¿Esa realmente es Cassie?, susurró Marta a su esposo durante el almuerzo. Se ve tan segura, murmuró George, asintiendo en silencio. No sabía que tenía tanto talento. El segundo día ocurrió un incidente curioso durante la comida. El restaurante donde almorzaban no tenía menú en inglés, y el mesero no entendía una palabra de lo que decían. Por primera vez, los 3 Wilson experimentaron la frustración de no ser comprendidos. Catherine estaba ocupada atendiendo a otros turistas y no pudo ayudarlos. Al final, tuvieron que señalar imágenes en el menú para pedir su comida. Cuando llegaron los platos, se dieron cuenta de que habían pedido algo completamente diferente a lo que querían. ¿Y ahora qué se supone que diga?, preguntó Victoria, frustrada. Nerviosa, Victoria frunció el ceño. Esto no es lo que quería. Marta suspiró y murmuró con tristeza. Cassie debe haberse sentido así todos los días. Como si fuera la única que hablaba un idioma diferente en nuestra familia. A la mañana del tercer día, Marta lloraba en silencio en su habitación. Reflexionaba sobre años de comportamiento frío e indiferente hacia su hija. Por primera vez, realmente se arrepentía. Le hemos hecho cosas terribles, le dijo a George con la voz entrecortada. No hemos tratado a Cassie como una verdadera parte de la familia. Tras un largo silencio, George asintió con pesadez. Es cierto. Nunca supimos ver su valor, como si solo los médicos o abogados merecieran respeto. Un encuentro decisivo. Después del último recorrido, Catherine esperó a su familia en la oficina de Elena, tal como había prometido. Era hora de devolver los pasaportes y el dinero restante. Sin embargo, dentro de ella, las emociones se arremolinaban.
¿Realmente habían cambiado? ¿O solo era un acto para librarse de sus dificultades? La puerta se abrió y su familia entró. Los tres lucían cansados, pero los ojos de Marta, hinchados y rojos, mostraban cuánto había llorado. Cassie. Marta habló primero con voz temblorosa. Quiero pedirte disculpas. Lo siento mucho. Catherine la escuchó en silencio. Tu talento es maravilloso, continuó Marta. Vi cuánto confían los turistas en ti, lo mucho que te respetan. Ellos te valoran de una manera que nosotros, como familia, nunca hicimos. George también dio un paso adelante. Cassie, yo también quiero disculparme. Siempre fuiste valiosa, pero te lastimamos con nuestros prejuicios. Una pequeña luz de esperanza se encendió en el corazón de Catherine. Las palabras de sus padres sonaban sinceras. Sin embargo, Victoria permanecía con los brazos cruzados junto a la pared, con una expresión de fastidio. Catherine tomó la bolsa del cajón del escritorio. Les devolveré los pasaportes, como prometí. Todo el dinero sigue ahí, solo use lo mínimo para mis gastos. Marta le tomó la mano con cariño. El dinero no importa, hija. Lo que importa es otra cosa. Levantó la vista con una expresión de esperanza. ¿Te unirías a nosotros para cenar esta noche? Hicimos una reserva especial para ti. Catherine la miró sorprendida. ¿Para mí? Sí, intervino George con una sonrisa. Es un restaurante de mariscos. Elena nos contó que te encanta. En ese momento, Victoria bufó con fastidio. ¿Podemos dejar de fingir? Ya basta de esta farsa. Solo devuélvenos los pasaportes y volvamos al hotel. El ambiente en la oficina se volvió tenso al instante. Sus padres se quedaron sin palabras, mientras Catherine la miraba fríamente. La misma de siempre, dijo en voz baja. Entonces, ¿nada ha cambiado realmente? Marta y George miraron a sus hijas con expresiones confusas, pero como siempre, evitaron intervenir. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Elena entró. Le dirigió a Catherine una cálida sonrisa. Elena sonrió con emoción. Tengo algo que decirte, dijo con entusiasmo. Buenas noticias. Barcelona Adventures se está expandiendo. Necesitamos un guía que hable inglés y español. Quiero que trabajes con nosotros como empleada de tiempo completo. Los ojos de Catherine se abrieron de sorpresa. ¿Tiempo completo? ¿De verdad? Elena asintió con firmeza. Tu talento es especial. ¿Por qué no comienzas tu nueva vida aquí en Barcelona? Todos en la habitación quedaron sorprendidos por este giro inesperado. En el corazón de Catherine, algo se sintió seguro por primera vez en mucho tiempo. Tomó la bolsa con los pasaportes y se los entregó a su familia. Voy a devolverles esto, dijo en voz baja, pero de ahora en adelante, viviré mi propia vida. Luego se giró hacia Elena con determinación. Acepto tu oferta, quiero empezar de nuevo aquí. En ese momento, su rostro reflejaba una convicción y un brillo que no había mostrado en años. Un nuevo comienzo, bajo la brisa fresca del Mediterráneo, en un día de verano en Barcelona, Catherine se encontraba de pie frente a la majestuosa Sagrada Familia. Con seguridad y fluidez, explicaba a un pequeño grupo de turistas en español e inglés. Sus visitantes exclamaban con admiración por sus conocimientos y la pasión con la que hablaba. Su cabello era más corto que antes, su piel tenía un tono dorado por el sol mediterráneo, y sus ojos reflejaban confianza y satisfacción. Sonreía mucho más que hace un año. Y esta escultura, dijo señalando con entusiasmo, es una de las obras tardías de Gaudí. Después de su trágico accidente, sus discípulos continuaron su legado. Al terminar el recorrido, Catherine revisó su teléfono. Tenía 2 mensajes sin leer, uno de Elena y otro de su madre. Sus padres llegarían a Barcelona para visitarla ese mismo día. Barcelona Adventures había crecido enormemente en el último año. Catherine y Elena se habían convertido en socias, expandiendo el negocio con el concepto de experiencias auténticas. Ahora no solo ofrecían recorridos por los sitios turísticos tradicionales, sino también por lugares escondidos, conocidos solo por los locales. La reputación de Catherine había crecido de boca en boca y las reservas estaban siempre llenas. Al regresar a la oficina, Elena la recibió con una sonrisa. Tus padres llegaron sanos y salvos, se están registrando en el hotel. Catherine respiró hondo. Sería su primer reencuentro con ellos en meses. Desde aquel incidente, no había regresado a Estados Unidos. Solo se había mantenido en contacto por llamadas y videollamadas. Al principio, la comunicación fue tensa, pero con el tiempo, especialmente con su madre, la relación empezó a mejorar. Elena la miró con comprensión y preguntó con suavidad, ¿estás nerviosa? Catherine sonrió con sinceridad.
Un poco, pero no como antes. Ahora tengo mi propio lugar en el mundo. Un reencuentro diferente. Esa noche, Catherine se reunió con sus padres en un restaurante elegante. Desde los asientos de la terraza, se podía admirar la vista del crepúsculo en Barcelona. Cuando Catherine vio a sus padres, su corazón latió más rápido. El año también había traído cambios para ellos. Su padre tenía más canas y la expresión de su madre se veía más serena. Cassie. Marta se apresuró a abrazar a su hija con fuerza en cuanto la vio. George también se acercó con una cálida sonrisa y la abrazó. Realmente te has convertido en quien eres, dijo con orgullo. Elena nos contó sobre tu empresa. Es un éxito increíble. Mientras los tres se sentaban a la mesa, Catherine observó a sus padres. Ya no había en ellos la arrogancia de antes, sino una mirada de respeto genuino hacia ella. ¿Y Victoria?, preguntó con curiosidad. La expresión de Marta se ensombreció un poco. Sigue siendo terca, pero está cambiando poco a poco. No pudo venir esta vez por el trabajo, pero creo que algún día lo entenderá. A medida que avanzaba la conversación, Catherine se dio cuenta de que sus padres realmente habían cambiado. Mostraban interés en su trabajo y le hacían preguntas detalladas sobre su nueva vida en Barcelona. Catherine respondió con sinceridad, a veces riendo, a veces con seriedad, contándole sus experiencias del último año. Estamos realmente orgullosos de ti, dijo George con una expresión seria. Encontraste tu propio camino, no en el entorno que te dimos, sino en uno que tú misma forjaste. Marta tenía lágrimas en los ojos. Quiero disculparme sinceramente por no tratarte como una verdadera parte de la familia. ¿Podrás perdonarme? Catherine tomó las manos de sus padres con suavidad. Eso ya quedó en el pasado. Lo que importa es cómo vivamos de ahora en adelante. Esa noche, los tres hablaron hasta altas horas. Era el primer paso para sanar las heridas del pasado y construir una nueva relación. 2 meses después, una visitante inesperada apareció. Victoria había vuelto a España en un tour de lujo, pero su viaje dio un giro inesperado cuando enfermó repentinamente y su tour fue cancelado. Luchando con la barrera del idioma, irónicamente, buscó ayuda en la empresa de su hermana. Necesito tu ayuda, dijo con torpeza al visitar la oficina. Escuché que tu empresa tiene una buena reputación. Catherine dudó un momento, pero luego mostró una sonrisa profesional. Por supuesto, te organizaré el mejor tour. Arregló un tour privado especial para Victoria, pero no lo guió ella misma, sino Carlos, el guía más experimentado de la compañía. Catherine no trató a su hermana con frialdad, pero mantuvo la relación en un nivel estrictamente profesional. Después del recorrido, Victoria regresó a la oficina. Su expresión tenía una suavidad que Catherine nunca antes había visto en ella. Es una empresa increíble, dijo en voz baja. No puedo creer que tú la hayas creado. Fue el primer elogio genuino que Victoria le había dado. Catherine sonrió. Todos tenemos el potencial de cambiar, respondió con tranquilidad. Un nuevo comienzo. Al caer la noche en Barcelona, Catherine celebró una pequeña reunión con su nueva familia, colegas, incluida Elena, y amigos que había hecho en la ciudad. El ambiente era cálido, lleno de risas. Con una copa de vino en la mano, observó las luces de la ciudad desde la terraza. Hace un año, había llegado a esta ciudad sintiéndose abandonada y sola. Ahora, estaba rodeada de personas que la valoraban y en un lugar donde realmente podía aprovechar su talento. El nuevo capítulo de su vida apenas estaba comenzando.